Hola compañeros, ¿cómo estás? Soy Andrés Felipe Muñoz y en este video tutorial les vengo a explicar los principios funcionales de una UPS. Ese es el reto 1 del curso de centro de datos y procesamiento, ¿cierto? Ese es el reto 1, listo. Vamos a empezar. El sistema de fuerza interrumpible, ¿cierto? Esas son como las siglas de la UPS. Listo. El UPS es un sistema de fuerza interrumpible. Es un equipo cuya función principal es evitar una interrupción de voltaje en la carga de proteger. Son varios los nombres que recibe este tipo de equipos. A continuación voy a mencionar los más comunes. O sea, afuera pues de que lo nombran como UPS, son las iniciales en inglés. Pues acá como lo pueden pues visualizar. Esas son las siglas de en inglés UPS, cierto, que pues traduce como sistema de fuerza interrumpible, cierto. También lo pueden llamar como no break, que significa sin interrupción, o SFI por sistema de fuerza y un interrumpible, y SAI por sistema de alimentación un interrumpible, cierto. Bueno, ¿qué son los diagramas a bloques? Observamos el voltaje de alimentación del UPS y la batería. Ambas son las fuentes de energía para la salida de la UPS, ¿cierto? La UPS tomará energía de la batería en caso de que haya ausencia de voltaje de entrada y de esta manera se pondrá seguir dando voltaje a la carga. Por ejemplo, cuando hay bajones de energía, lo que hace la UPS es simplemente, o sea, cuando no le está entrando energía, automáticamente pasa las baterías, o sea, entonces ya las baterías pasan a seguirle dando voltaje a los dispositivos que estén conectados. La carga está constituida por los aparatos a ser alimentados por el voltaje de la salida del UPS y de los cuales no deseamos se interrumpa la energía. Ejemplos de carga serían computadoras, equipo médico y equipo de telecomunicaciones. El inversor. El inversor se encarga de tomar la corriente directa de la batería y la convierte en corriente alterna para así alimentar la carga. Esta corriente alterna tiene que ser el voltaje de 120 voltios y a una frecuencia de 60, cierto, acá como lo pueden observar pues acá en el dibujo. Listo. El inversor, hay cambios de polaridad, se efectúan 60 veces por segundo. Estaremos generando un voltaje de 12 voltios de corriente alterna. Las señales de disparo de los transistores pueden ser generadas a partir de un circuito oscilador de 60, de tal manera que en el circuito positivo se mande a encender los transistores. Bueno, o sea, por ejemplo, lo que es K1 y K4 cuando la señal sea en cero, ¿cierto? O sea, K1 y K4. O sea, K1 y K4. K1 y K4. Significa que la señal está en cero. Se encienden los transistores y Q2 y Q3. Cuando se encienden los transistores pasa a Q2 y Q3. Van como en X, ¿cierto? Listo. Entonces, el inversor, frecuencia y forma de onda de la salida. La forma de onda cuadrada generada de ejemplo no es recomendable para usarse en equipo electrónico, ya que puede provocar calentamiento excesivo a los componentes de ciertos equipos y su correspondiente daño prematuro. Para el equipo electrónico o de cómputo es mejor utilizar la onda cuasisenoidal o la forma senoidal, cuasisenoidal y senoidal, ¿cierto? Esos son los nombres un poco raros, pero pues esa es la teoría. Y este es el dibujito pues de cómo hace la forma de la onda cuadrada generada, de la frecuencia y forma de onda de salida. Así es como trabaja pues esta frecuencia por onda. ¿Cierto? La batería consiste en dos placas metálicas separadas por un electrolito
electrolito, el cual va a provocar una reacción química y generando un voltaje o diferencia de potencial entre las dos placas. Hay diversos tipos de batería y se las llama generalmente de acuerdo a los materiales que se utilizan para la construcción. O sea, hay diferentes clases de batería. Batería pues la normal, estas que son las de UPS, casi la mayoría son así, las UPS grandes. Las baterías son así como pues como aquí estoy aquí mostrando en el cursor, ¿cierto? Bueno, ¿qué es el control? Todas las UPS están controladas por una tarjeta lógica donde generalmente encontramos un microcontrolador o un microprocesador que sería el que toma decisiones tales como las siguientes: apagado de la UPS por bajo voltaje de batería, detección del nivel de voltaje de batería para que aún y cuando el voltaje varíe, el inversor entrega un voltaje regulado a la carga, detección del voltaje de entrada para encender el inversor, detección de regreso de voltaje de entrada a niveles normales para apagar el inversor y comenzar a recargar la batería, ¿cierto? Pues acá miramos pues como la opción está la entrada, está el circuito de control, ¿cierto? Entrada hasta la salida. Pero en ese circuito de control está lo que es el cargador, el inversor y la batería. Cuando sale el inversor, pues obviamente pues pasa la batería, ¿cierto? Cuando aquí en la entrada cuando acá, este es el cargador, ¿cierto? Cuando hay energía de entrada, el cargador pues obviamente comienza a recargar las baterías, pero si esto falla, el inversor entra y coge el voltaje de las baterías para poder que le dé salida, ¿cierto? Listo. Vamos a, pues en este paso vamos a ver diferentes topologías de las UPS, ¿cierto? En esta primera topología pues es la offline, fuera de línea, o standby, ¿cierto? Se le llama offline porque el inversor se encuentra fuera del camino principal de la corriente, y se le llama standby porque el inversor se encuentra apagado en espera de que sea requerido pues para encender. Qué pena, aquí me equivoqué, es para encender, ¿cierto? Como acá nos muestra en la imagen, está el voltaje de entrada, tiene un filtro de supresor de transitorio, ¿cierto? Fue el filtro, está el cargador de baterías, está el inversor y están las baterías. Entonces está pues el voltaje de salida, entonces aquí pues está como el dibujo como tal, que cuando el voltaje de entrada pasa al inversor, interrupción o sea, se desconecta acá, o sea, se desconecta el inversor, o sea, se pierde el inversor, y ahí es donde pues la UPS queda offline, o sea, queda apagada, no están haciendo nada, ¿cierto? Ya que pues el inversor es una de las características más importantes que tiene cualquier UPS. Vamos a ver otra topología del UPS, que es el funcionamiento del estado normal, ¿cierto? El modo normal de operación, el voltaje de alimentación es de un nivel tal que no hay necesidad que entre el inversor a funcionar, por lo tanto el voltaje de entrada pasa por el filtro y después energiza la carga a través de un switch de transferencia, el cual está normalmente cerrado, tomando en cuenta que es un relevador, ¿cierto? Porque como pues entra aquí pues la energía, y ahí el cargador obviamente pues carga las baterías, pero está controlando pues obviamente pues la energía, pero el filtro, lo que es el cargador, coge esa energía y va cargando las baterías por si hay algún problema o algo de offline o alguna cosa, queda cortado esto, pero las baterías quedan cargadas, y ahí es donde entra el inversor, ¿cierto? Para que deje pasar el voltaje de la batería al voltaje de salida. Vamos a ver otra topología, que es el funcionamiento modo baterías. Lo que les estaba explicando anteriormente es que cuando en esta parte la entrada de energía está, o sea, no hay, entra el inversor y coge el voltaje de las baterías y se las lleva hasta el voltaje de salida, para que todos los dispositivos que estén conectados a la UPS tengan energía, ¿cierto? Obviamente depende de las UPS, eso tiene un tiempo. Por ejemplo, hay algunas que tienen 20 minutos, 30 o 45 minutos, pero eso depende del tamaño
del OPS y también depende mucho de cuántos equipos estén conectados. Entonces pues hay que estar pendiente también de eso. O sea, si acá se nos llega energía, entonces las baterías van a tener un tiempo para que podamos apagar los dispositivos activos, las máquinas, las computadoras, etcétera, etcétera, ¿cierto? Listo. Vamos con otra topología que es el standby con regulación de voltaje. Este tipo de equipos es muy similar al standby, pero con la característica adicional de que incorpora además una etapa de regulación de voltaje, por lo que se obtienen dos ventanas. Se alimenta de la carga un voltaje regulado, por lo que está más protegida, y el rango de voltaje de entrada que acepta el OPS sin ir a las baterías es mayor, ¿cierto? Acá pues como lo muestra pues acá como lo muestra aquí pues el diagrama, ¿cierto? Vamos con la última topología, que es la UPS online, ¿cierto? Este tipo de equipos llamados en línea, debido a que el inversor se encuentra dentro de la línea principal de energía, ya que siempre se encuentra operando. Esta tecnología es la más cara de todas, pero es la que ofrece mayor nivel de protección, ¿cierto? Entonces acá pues está la entrada, línea pues de bypass, o sea, esta es la que debería de tener todas las empresas, obviamente. ¿Por qué? Porque por ejemplo en la empresa donde yo laboro tenemos una de estas, es de 36 kVA o 45, 48 kVA, no me acuerdo, pero es demasiado grande, y cuando se nos ha pues cuando la red de energía se cae, o sea, no hay, la OPS puede aguantar más de una hora, y teniendo pues sí tenemos varios dispositivos activos conectados, varios equipos, y pues esa pues se lleva más o menos 3 años en la compañía y no nos ha dañado ningún dispositivo activo, ningún computador, o sea, nada. Entonces sí, pues realmente es muy importante que las empresas tengan en cuenta estas clases de OPS, y más que todo la OPS online, que con la que trabaja con bypass, con el inversor, o sea, es súper bueno, ¿cierto? Pues listo, ya pues espero pues que les haya gustado pues el video tutorial. Listo, hasta luego. Y si tienen alguna preguntas, dudas o algo, no duden en escribirme en el foro. Hasta luego.